Belén, ¿nos podés contar cómo empezó este calvario que viviste, todas estas cosas que te pasaron, cuándo te sucedieron a vos? Eh, yo tenía alrededor de 8 a 11 años eh, cuando estas personas las conocí hace muchos años atrás y eran amigos de mi familia y por lo tanto siempre iban a mi casa en forma de confianza hasta que después tomaron tanta confianza que comenzaron a abusar de mí y ¿Los dos? sí, eran dos. No lo hacían juntos, pero lo hacían en diferentes momentos. Cuando quedaba sola en casa, eh, en, en cualquier momento que ellos quedaban conmigo, aprovechaban para manosearme o psicopatearme en la cabeza. ¿Qué edad tenías vos? Tenían entre 8 a 11 años, es lo que más me acuerdo. Lo más chica que fui, me acuerdo que eran 8 años y después continuaban manoseándome hasta que yo llegué a tener 11 años y después empecé no, después no me dejé más tocar por ellos después de los 11 años. Igual no sabía lo que me hacían porque era completamente una niña inocente y criada en un ambiente muy sano que no creía que llegaran esas personas a hacerme daño porque no, yo también confiaba en ellos ¿Por qué confías en ellos? porque eran personas de la religión en la que yo me crié, ¿Cuál era esa religión? eran testigos de Jehová. Ellos eran como ejemplo ante toda la gente y siempre tuvieron poder y también el apaño de gente, siempre estuvieron cerca de la gente que podía corregirlo, entonces todo quedaba impune, nadie hacía nada, eh, solamente capaz que si yo hablaba en esos momentos no me iban a creer porque era una gurisa y tampoco era que yo caía que era lo que me hacían porque no sabía absolutamente qué era que mi mamá, ella me enseñaba que no, no tenía que quizás abusar de mí o violarme, pero no me explicaba muy bien qué era lo que yo no tenía que dejar tocarme o qué era lo que yo no tenía que hacer en algunos casos. Entonces, en esa época no sabía nada. Fui, me aguanté mucho tiempo todo esto. Yo era como que ellos lo sentía que me habían hecho algo malo, pero siempre me tiré la culpa a mí misma de no saber qué era lo, o sea, sabía que algo malo pasaba. Después cuando me fui creciendo me di cuenta que ellos invadían mis espacios íntimos ¿Qué te y pasó después cuando te diste cuenta de eso? Vos contaste antes de que te agarraban ataques de pánico, ¿cómo te empezaron a pasar esas cosas? me empezaron a pasar ataques de pánico desde los 13 años. Eh, siempre de- desde los 13 años me sentía triste e incluso cuando estaba con algunos chicos me empezaba a sentir tan mal quizás en la escuela. Eh, veía a todos los chicos que eran alegres o que ellos capaz que podían hablar y sonreír, todo, yo siempre estaba reprimida ante todo. Sentía miedo cuando quería hacer cualquier cosa. Por ahí empezaba
empezaba a faltarme el aire, empezaba a temblar, me empezaba a marear, se me nublaba la vista, tenía frío, pero me transpiraban las manos y llegaba un momento que me desmayaba. Y cuando me desmayaba en la escuela, me despertaba y estaba en el hospital. ¿Le contaste al grupo de ancianos de los testigos de Jehová lo que te habían hecho ellos? Sí, una vez se lo conté enojada y lloraba solamente, no les pude contar todo, se los dije porque en un momento tenía rabia y fui y se los dije enojada. Y luego los ancianos fueron a mi casa con la intención de ayudarme y de saber qué era lo que había pasado. Y cuando los vi me había enojado y se los dije a ellos que como que me había sentido enojada. Anteriormente mi mamá me había dicho y yo le dije que si tenían que hablar, como que le arisqué, que yo no tenía que ya dejar que ellos vengan, quizás quieren que yo hable con ellos si no los conocía o contarle qué era, que hacía mi vida, eso era lo que yo pensé. Pero después empezaron a hablar conmigo, eh, empezaron a hablar muy bien conmigo y ahí fue donde yo les conté. Yo lo único que mis intenciones fueron de que ellos tomaran alguna medida y de que estas personas no siguieran como que sin nada, sabiendo de que hay chicos ahí, que la familia le puede dar la misma confianza y puede esto repetirse o llegar a cosas peores. ¿Qué te dijeron? Ellos me leyeron un texto de la Biblia eh, que decía que a los ojos de Dios nada quedaba impune y me dijeron que no sienta que ellos no me creían y me pidieron perdón por las injusticias. Ellos dos me trataron muy bien y yo igual estaba un poco cerrada y se los conté. Yo les dije capaz que ellos no iban a hacer nada y que a creerme a mí le iban a creer a él que estaba dentro de la religión. Yo ya no soy una chica que sigue las normas de los testigos de Jehová. Entonces siempre lo hablé nomás porque ya estaba cansada de verlos bien a esta gente, de verlos tranquilos, mejor que yo porque yo siempre estaba mal. ¿Tomaron medidas? Uno sí sé que le sacaron los privilegios que tenía en la religión, se los sacaron y ahora solamente es testigo de Jehová pero sin ningún privilegio. Pero igual no me sentí conforme, no sentí que me hayan creído del todo. Hay medidas más serias que se pudieran haber tomado, porque ante esta disciplina está bien, se le sacaban los privilegios, pero esta persona puede seguir entrando y hacer como que si nada, saludando a la gente, y quizás la gente de ahí adentro no sabía el por qué le habían sacado los privilegios. Entonces ahí fue donde yo hablé. Ahí cuando publicaste en Facebook. Sí, me enojé. Sentía que ya no los podía ver bien. Ya me estaba, como le dije, sentía que me estaba volviendo loca de odio y rabia y todo un montón de cosas que me pasaban por la cabeza. Porque siempre estaba mal y una vez salí del trabajo y vi a uno que estaba lo más tranquilo, había venido y estaba lo más tranquilo sentado con el traje bien peinado. Lo vi y
ante ese momento quise reaccionar, pero me agarró un ataque de pánico. Y después quedé tirada como siempre y terminé en la casa de un amigo. Entonces, en un momento entre tanta rabia y tantos días tristes que tenía, me puse a pensar si yo me merecía verlos bien a ellos, eh, y estar mal yo, porque siempre estoy mal. Y como que dije, si la iglesia no hace nada, si la justicia no hace nada, por lo menos que la gente sepa, que hay estos dos están disfrazados ante una cosa que no son. Esa era mi intención, de que la gente me apoye, y recibí el apoyo de la gente también. Me creyeron más que cualquier otro. Ahora ya lo denunciaste, ¿qué esperás de la justicia? Eh, sí, yo expuse la denuncia. Eh, Quizás desearía, como toda víctima de abuso o de violación, desearía que tomen medidas, las medidas que ellos crean necesarias. Pero sobre todo lo que a mí me gustaría es que no le pase a nadie más, a ningún niño más, a nadie que sea inocente y esté cerca de esta gente. Esa es más la intención con la que yo hablé.